curso Introducción al Pensamiento Filosófico en torno a 111 sesiones y comenzamos hoy con la sesión número 1, Introducción al curso de Introducción al Pensamiento Filosófico. Bien, aquí no vas a encontrar bailes, aquí no vamos a danzar, aquí no vamos a estar haciendo piruetas. Aquí lo que vamos a encontrar es quizás danzar con conceptos científicos, con ideas filosóficas, con proyectos estéticos, para entender qué es pensar con rigor. Tras unas pocas sesiones preparatorias, el curso se estructurará en 3 grandes bloques. Primer bloque, nos centraremos en la realidad, en la cuestión del conocimiento. Segundo bloque, nos centraremos en el ser humano, en la dialéctica entre lo social y lo biológico, en aquellos componentes que nos definen como especie, lo lúdico, lo lingüístico, lo creativo. Tercer bloque, nos centraremos en cómo nuestra especie se ha organizado. Se ha organizado a través de la ética, a través de la política, a través de la economía. Se ha especializado en el mejor de los casos, convivir y algunas veces malvivir a través de conflictos bélicos. La dinámica consistirá en realizar exposiciones, lanzar retos, preguntas. Digamos que el curso viene a ser un diccionario de terminología filosófica y avanzamos ya que filosofía tiene que ver con cierto uso de las palabras, un uso racional, crítico, argumentativo, universalista. Hoy tan solo queremos dar un mensaje de invitación a saber. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en día hace falta saber muy pocas cosas, tener muy poco conocimiento, saber cómo funciona una tarjeta de crédito, informática a nivel de usuario y poco más. Porque las especificidades de ciertos trabajos se aprenden trabajando. Hay pocos trabajos, médicos, jueces, que hace falta una acreditación especial para ejercer dicha labor. Normalmente tener una titulación, cualquier titulación en X, pues te permite trabajar en X, pero también trabajar en Y, Z, o a veces no tener titulación también te permite trabajar. Lo que queremos transmitir es que es muy importante hoy saber elegir en qué quieres saber más. Pues tener un abanico muy amplio, muy variado y a ser posible profundo de conocimientos, eso te hace diferente. Recomendamos estadística, geopolítica y retórica. Otra cuestión, hay ciertas prácticas como el ajedrez, ciertas lecturas complejas, escuchar música sofisticada, intentar entender obras de arte enigmáticas. Eso lo que hace es un esfuerzo cerebral y lo que se consigue es aumentar tu caudal neuronal. ¿Por qué? Porque te exige mayores conexiones neuronales. En cambio, si lo que haces es ver imágenes más simples, músicas también más simples, tener conversaciones y una escritura más simple, al final, ya lo sabes, tus conexiones neuronales se vuelven más simples. Y tú mismo también. Por lo que con estímulos amplios, complejos, variados, literalmente se te abre la mente, se te ensancha el caudal neuronal y así conseguirás hacer elecciones y acciones más inteligentes. He ahí la necesidad de la filosofía. Comienza el espectáculo. Vamos a iniciar ya este curso de introducción al pensamiento filosófico con la competencia filosófica. Entrenarse y desarrollar pensamiento filosófico exige trabajar 4 destrezas. Primera, la capacidad de entender, de comprender textos filosóficos. Segunda, la capacidad de comprender discursos orales de carácter filosófico. Tercera, la capacidad de escribir textos filosóficos. Y cuarta, la capacidad de expresar, de transmitir, de producir discursos orales de carácter filosófico. ¿Y todo esto sobre qué contenido? Bueno, pues sobre las complejidades que atraviesan al ser humano. Esto es, desarrollar estas 4 destrezas que componen la competencia filosófica requiere 4 aspectos. Primero, familiarizarse en la terminología filosófica de las distintas tradiciones filosóficas, porque no hay una sola filosofía en general, sino hay varias filosofías. Hay variabilidad en el pensamiento filosófico. Segundo, saber leer y saber escuchar para así detectar la estructura de los textos filosóficos y de los discursos orales filosóficos. Y esto lo que requiere son conocimientos formales en lógica y también conocimientos informales en lógica, es decir, todo lo que tiene que ver con estructuras racionales, coherentes y también con cómo influir a nuestro auditorio, a nuestros lectores. Cómo conseguir que se adhieran a nuestras inferencias. Tercero, saber poner por escrito reflexiones coherentes, racionales, ordenadas, críticas. Y esto lo que requiere es conocimientos en retórica. Y cuarto, saber transmitir oralmente razonamientos rigurosos y resolutivos, lo que se consigue con la práctica continuada del debate. Queda claro, ¿no? La filosofía te hace más competente.
Lo filosófico, distinciones. ¿Qué sea la filosofía? Ya es una pregunta filosófica que requiere haber atravesado un largo recorrido tanto para el que intente responder la pregunta como para el que escucha la respuesta. Por lo que más bien lo aconsejable es dejar la filosofía de la filosofía para el final de un curso de iniciación de introducción al pensamiento filosófico. Además, en el resto de asignaturas escolares académicas tampoco se empieza por qué sea la matemática, la literatura o la economía, por la sencilla razón de que sus docentes posiblemente tendrían un problema a la hora de definirlo. Más bien porque nunca se lo han planteado, a lo mejor, o porque nunca han sido instruidos en su formación universitaria al respecto. No sabe mal señalar este déficit, pero es que el profesorado suele adolecer de carencia autorreflexiva sobre su propia materia, su propia naturaleza. No han pensado lo suficiente acerca de las características de su propia área de conocimiento. Y la mejor manera de vérselas con la filosofía es atravesar los problemas de la tradición filosófica. Con todo, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Primera, existe un sentido mundano de filosofía en el que todos los seres humanos seríamos filósofos porque los miembros de nuestra especie nos caracterizamos por preguntarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Lo que pasa es que cuando nos compramos, por ejemplo, una historia de la filosofía o vamos a consultar una historia de la filosofía, no esperamos encontrarnos allí con ocurrencias de cualquier ser humano al azar, sino precisamente la de esos individuos que a través de su oficio meditativo han dado con la tecla de ciertas respuestas más o menos relevantes sobre qué sean las complejidades que nos atraviesan. Segunda aclaración. Una condición necesaria pero no suficiente para saber si estamos ante un texto filosófico o ante un discurso oral filosófico es la argumentatividad. Si posee argumentación, porque si no posee argumentación, si no es un texto o un discurso argumentativo, será muy interesante, pero no es filosófico. Tercera aclaración. También se requiere otro rasgo, el de ir asimilando la terminología filosófica que se ha ido generando en el camino del tercer milenio de producción filosófica. Y esto requiere tiempo de lectura para irnos familiarizando con las distintas tonalidades filosóficas. Dichas argumentaciones racionalmente construidas acerca de complejidades que nos atraviesan, pues pueden producirse bien de forma breve, en forma de artículo o similar, o bien de una forma más extensa, a partir de una concatenación de múltiples argumentaciones bien construidas, bien entrelazadas entre sí, que constituyen un sistema filosófico. Un sistema filosófico sería un bloque de varias argumentaciones coherentes entre sí a través de conceptos científicos y de ideas reflexivas, experiencias estéticas y experiencias cotidianas que intentan dar una solución a los enigmas del mundo, o al menos a buena parte de los problemas que nos atraviesan. Habría tres conjuntos de distinto tamaño. En primer lugar, el macroconjunto del pensamiento, que incluiría el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, el pensamiento técnico, el pensamiento científico, el pensamiento artístico, el pensamiento cotidiano, pensamiento incluso filosófico. Segundo conjunto, que sería un subconjunto del anterior, el conjunto del pensamiento filosófico, que incluiría dos subconjuntos a su vez. Todas las argumentaciones filosóficas que no constituyen un sistema filosófico y todas las argumentaciones filosóficas que sí constituyen un sistema filosófico. 3. Así llegamos al conjunto de la filosofía, que sería un subconjunto del pensamiento filosófico, que sería a su vez un subconjunto del pensamiento. Y en el conjunto de la filosofía estaría constituido por los sistemas filosóficos. Por lo que cualquier profesor de filosofía o licenciado titulado en filosofía normalmente no será ni filósofo, porque no habrá construido un sistema filosófico, y muchas veces tampoco pensador filosófico, si es que ni siquiera ha construido un artículo filosófico. Que seas un filósofo, es decir, un constructor de un sistema filosófico, eso no quiere decir que tengas más razón, sabiduría, iluminación o interés respecto a otro pensador filosófico que no ha construido un sistema filosófico. Tan solo quiere decir que si eres un filósofo, pues tu argumentación, tu macroconstrucción es más elaborada, más compleja, más organizada y que atiende a un número de problemas mayor. Es decir, filósofo solo quiere decir que tu estructura filosófica tiene mayor complejidad y mayor alcance. Eso no quiere decir a la fuerza que tenga mayor interés y verdad. Así ha habido constructores de sistemas filosóficos interesantes e iluminadores como Aristóteles, Tomás, Kant, Marx, pero también ha habido otros constructores de sistemas filosóficos que a lo mejor ahora en el siglo XXI su interés ha menguado. Por ejemplo, Comte.
También hay constructores de enormes artefactos lingüísticos cuyos autores nos los quieren hacer pasar como sistemas filosóficos. Lo que pasa es que a lo mejor ahí hay una carencia notable de argumentación, o no hay, o apenas hay. En tal caso, no sería sistema filosófico si no es argumentativo, ni siquiera sería pensamiento filosófico, como en el caso de Hegel, para algunos un grande de la filosofía y para otros un grande de la novela. También habría pensadores filosóficos sin sistema, artífices de un pensamiento filosófico altamente iluminado y sumamente potente, como Brentano, Frege, Nicolás Salmerón, Ortega. También habría escritores que pasan por filósofos, pero no lo serían porque nunca han construido un sistema filosófico. Pero es que tampoco serían pensadores filosóficos porque no son argumentativos. Es más, es que a lo mejor pretenden ser intencionalmente no argumentativos, como el caso de Nietzsche, un pensador intempestivo. Y en el ámbito hispano cabe recordar, subrayar y potenciar como constructores de sistemas filosóficos a Suárez, aunque escribía en latín, a Ángel Amor Ruibal, a principios del siglo XX, a Mario Bunge, que aunque escribía originalmente en inglés, tiene también muchas conferencias en español y muchos textos en español y una voluntad de ser un filósofo hispano, Gustavo Bueno y Lorenzo Peña.